Existen etapas de la vida en las que el alma se agota de tanto esperar. Elevamos oraciones, repetimos súplicas, derramamos lágrimas en silencio y en lo más profundo surge la inquietud de por qué Dios no responde justo cuando más lo necesitamos. Quizás has cargado con culpa por dudar, con confusión al no comprender los procesos, con una sensación de soledad durante una espera que parece no tener fin, o con una búsqueda intensa de sentido mientras todo a tu alrededor parece detenido. Si has llegado hasta aquí, no es por coincidencia. Estas palabras llegan exactamente a ese punto de tu camino donde el espíritu necesita reposo y la fe requiere ser fortalecida. Antes de avanzar, te animo a respaldar este contenido con un gesto sencillo. Regala un like, compártelo con alguien que lo necesite y deja tu comentario. Escribe esta frase y hazla parte de ti. El tiempo de Dios es perfecto. Que no sea solo una expresión escrita, sino una convicción sembrada en lo más profundo de tu corazón. Toma aire con calma. Dispón tu mente. Permite que esta palabra te conduzca paso a paso. Parte 1. El tiempo de Dios como base espiritual. Hay una verdad que recorre toda la Escritura y sostiene la fe de innumerables generaciones. Dios no actúa antes ni después. Actúa exactamente en el momento correcto. Aunque suene simple, vivir esta verdad es uno de los mayores desafíos del corazón humano. Nosotros contamos el tiempo con relojes, agendas y urgencias. Dios lo contempla desde el propósito, la eternidad y el amor. Desde las primeras páginas de la Biblia, el tiempo no aparece como algo accidental, ni como una fuerza sin control. El tiempo es creación de Dios y está sujeto a su voluntad. En el libro de Génesis se nos muestra que Dios estableció los días, las estaciones y los ciclos. Nada fue improvisado. Todo siguió un orden. Todo tuvo un ritmo. Y ese mismo Dios que dio forma al universo continúa guiando los procesos de nuestra vida, incluso cuando no logramos comprenderlos. El libro de Eclesiastés expresa una verdad profunda al afirmar que todo tiene su tiempo y que cada cosa bajo el cielo tiene su momento. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para callar y tiempo para hablar. No se trata solo de poesía, es una afirmación espiritual. Nos recuerda que la vida no es un caos, aunque a veces lo parezca. Está sostenida por un Dios que gobierna los tiempos. La dificultad aparece cuando olvidamos quién es el dueño del reloj. Pretendemos que Dios se ajuste a nuestros planes, a nuestras fechas y a nuestras expectativas. Sin embargo, la fe madura comienza cuando comprendemos que no estamos esperando en soledad, sino que Dios está obrando mientras esperamos. La espera no significa ausencia divina. Muchas veces es el espacio donde Dios trabaja con mayor profundidad. En la carta a los Gálatas se nos enseña que cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. Esa expresión es reveladora. No dice cuando la humanidad estuvo lista, ni cuando la gente lo pidió, ni cuando las circunstancias fueron favorables. Dice cuando el tiempo se cumplió. Existía un momento exacto, establecido por Dios desde la eternidad, para la venida de Cristo, ni antes ni después. Esto nos muestra algo esencial. Los planes de Dios no están sujetos a la presión humana. Él no se acelera por nuestra ansiedad, ni se detiene por nuestras dudas. Actúa desde una sabiduría que ve el final desde el principio. Cuando sentimos que Dios tarda, en realidad está preparando algo más grande de lo que alcanzamos a percibir. Muchas personas se desalientan espiritualmente porque confunden el silencio de Dios con abandono. Pero el silencio de Dios no está vacío, es un tiempo de gestación. Es como una semilla enterrada, parece que nada sucede, pero en lo oculto, el milagro ya está en marcha. Dios obra primero en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Imagina a un alfarero moldeando el barro. Si el barro pudiera expresarse, quizás se quejaría del tiempo que pasa girando en la rueda, de la presión constante, de lo lento del proceso. Sin embargo,
El alfarero conoce exactamente cuánto tiempo requiere cada pieza. Si la retira antes, se quiebra. Si la deja demasiado, se endurece. El momento justo es lo que permite que la vasija cumpla su propósito. De la misma manera, Dios conoce el tiempo preciso para formar en nosotros el carácter, la fe y la madurez necesarias para sostener aquello que anhelamos. Muchas veces no es que la bendición no esté lista, sino que nosotros seguimos siendo preparados. En el libro de Isaías encontramos una promesa llena de esperanza. Quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice quienes se apresuran, ni quienes se desesperan, ni quienes se adelantan. Dice quienes esperan. En la visión bíblica, esperar no es quedarse inmóvil, es confiar activamente. Es decidir permanecer fiel aun cuando no hay respuestas inmediatas. Comprender esta verdad desde lo profundo puede transformar tu vida. El tiempo de Dios no es perfecto solo porque llega en el instante adecuado, sino porque cumple un propósito eterno. Dios no desea únicamente darte algo, desea formarte durante el proceso. Cuando interiorizamos esto, dejamos de compararnos con los demás. Dejamos de medir nuestra vida por los logros ajenos. Cada persona tiene su propio proceso, su propio ritmo, su propia temporada. Lo que florece en una estación puede estar en pausa en otra, y ambas etapas forman parte del plan de Dios. El salmo que declara que Dios hace todo hermoso en su tiempo nos recuerda que la belleza no siempre es inmediata. Hay procesos que al comienzo parecen desordenados, dolorosos o incompletos, pero vistos desde la perspectiva divina, avanzan hacia algo lleno de gloria. Parte 2. La soberanía de Dios sobre los tiempos y las promesas. Entender que el tiempo de Dios es perfecto implica ir más allá de una idea superficial y entrar en una verdad más profunda. Dios no solo conoce el tiempo, Él lo dirige. Nada queda fuera de su autoridad. Nada sucede sin que Él lo sepa. Nada se adelanta ni se retrasa sin estar integrado en un propósito superior. Cuando esta verdad se asimila desde la fe y no solo desde el razonamiento, el corazón encuentra descanso y el espíritu se afirma. La Escritura presenta de manera constante a un Dios que actúa con propósito. En el libro de Daniel se afirma que Dios cambia los tiempos y las etapas, establece y quita reyes, concede sabiduría a los sabios y entendimiento a los entendidos. Este pasaje revela que el control del tiempo no pertenece al ser humano ni a las circunstancias. Está en manos de Dios. Él gobierna la historia del mundo, pero también la historia personal de cada creyente. Muchas veces la lucha interior no nace porque Dios no obre, sino porque no lo hace cuando nosotros esperamos. Anhelamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, caminos despejados. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, sabe que una respuesta adelantada puede dañarnos más de lo que ayudarnos. Por eso, su aparente demora nunca es descuido, es protección. En la carta a los Romanos se declara que todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios, de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. No se afirma que todo sea bueno, sino que todo contribuye a un bien mayor. Incluso las esperas prolongadas, los silencios y las puertas cerradas forman parte de esa obra divina. El tiempo de Dios no solo responde a lo que pedimos, sino a lo que necesitamos para cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. La enseñanza cristiana afirma que Dios es eterno, lo que significa que no está limitado por el tiempo como nosotros. Para Él, pasado, presente y futuro están abiertos delante de su mirada. El apóstol Pedro lo expresa al decir que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta afirmación no busca confundir, sino recordarnos que Dios actúa desde una dimensión distinta. Nosotros vemos partes, Dios contempla el todo.
Cuando comprendemos esto, empezamos a entender por qué ciertas promesas parecen demorarse. No es porque Dios haya cambiado de parecer, sino porque la promesa está unida a un proceso. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvieron que pasar muchos años antes de verla cumplida. Durante ese tiempo, Dios no estaba inactivo. Estaba formando fe, dependencia y obediencia en su corazón. El cumplimiento llegó cuando el carácter estuvo alineado con la promesa. La fe bíblica no se sostiene en la rapidez, sino en la fidelidad de Dios. El libro de Hebreos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esperar implica tiempo. Creer sin ver requiere confianza. Ambas realidades se fortalecen durante la espera. Dios utiliza el tiempo como herramienta para purificar nuestra fe, para quebrar la autosuficiencia y para enseñarnos a depender plenamente de Él. En la vida cristiana, a menudo confundimos la fe con la impaciencia espiritual. Pensamos que creer es exigir, declarar o acelerar los procesos. Pero la fe madura sabe esperar. Sabe obedecer aun cuando no comprende. Sabe avanzar incluso cuando el camino no es claro. La obediencia sostenida a lo largo del tiempo es una de las expresiones más profundas de la fe. El libro de Habacuc contiene una de las afirmaciones más reveladoras sobre el tiempo de Dios. Allí se dice que, aunque la visión parezca tardar, hay que esperarla, porque sin falta llegará y no se retrasará. Desde la mirada humana puede parecer demora, pero desde la perspectiva divina nunca hay retraso. Dios cumple exactamente en el momento correcto. Esta verdad nos confronta con una pregunta esencial. ¿Confiamos en Dios solo cuando entendemos sus tiempos o confiamos incluso cuando no los comprendemos? La fe genuina no depende de resultados inmediatos, sino del carácter inmutable de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su fidelidad no cambia según las etapas de nuestra vida. El tiempo de Dios está profundamente ligado a su amor. Un padre sabio no concede todo lo que su hijo pide en el instante en que lo pide. No porque no lo ame, sino precisamente porque lo ama. De la misma manera, Dios muchas veces responde con un espera, un todavía no. Y esas respuestas también son manifestaciones de su bondad. Existen procesos que solo pueden completarse con el paso del tiempo. Sanidades interiores, restauraciones profundas, llamados espirituales, madurez emocional. Si Dios acelerara esos procesos, nos entregaría algo que no podríamos sostener. Por eso el tiempo se convierte en un aliado del propósito, aunque al principio lo percibamos como un obstáculo. Cuando el creyente comprende la soberanía de Dios sobre el tiempo, deja de vivir dominado por la ansiedad. Aprende a descansar, a orar con confianza y a caminar con esperanza. La oración deja de ser una exigencia y se transforma en comunión. Ya no se ora solo para que algo suceda, sino para alinearse con lo que Dios está haciendo. Esta verdad también nos protege de la comparación. Cada llamado tiene su momento, cada promesa tiene su estación. Compararnos con otros solo genera frustración porque estamos midiendo procesos distintos, historias distintas y ritmos distintos. Dios no trabaja en serie, Él obra de manera personal. Parte 3. La formación del corazón en la espera. Comprender el tiempo de Dios no solo transforma la manera de interpretar las circunstancias, también transforma el interior del ser humano. Hay una obra silenciosa que ocurre mientras se espera, una formación profunda que no siempre se percibe de inmediato, pero que resulta esencial para la madurez espiritual. Dios no solo trabaja en lo que rodea a la persona, trabaja principalmente en lo que habita dentro de ella. La espera tiene la capacidad de revelar el estado real del corazón. Cuando todo avanza conforme a los planes humanos, es fácil sentirse confiado y seguro.
Pero cuando el tiempo se extiende, cuando las respuestas no llegan y los caminos parecen cerrados, salen a la luz las verdaderas motivaciones, las dependencias ocultas y las áreas que necesitan ser sanadas. Este proceso no es cómodo, pero es profundamente necesario. Dios utiliza la espera como un espacio de formación interior. En ese tiempo, el corazón aprende a diferenciar entre fe genuina y fe condicionada. La fe condicionada cree mientras todo marcha bien. La fe genuina permanece incluso cuando no hay señales visibles. Esa permanencia no nace de la fuerza humana, sino de una confianza que se ha ido desarrollando paso a paso. Durante la espera, muchas expectativas son confrontadas. Algunas se fortalecen, otras se transforman y algunas deben ser soltadas. No todo lo que se espera proviene de un propósito divino. Hay deseos que nacen de la impaciencia, del miedo o de la comparación. El tiempo actúa como un filtro que depura el corazón y lo alinea con lo que realmente edifica. En este proceso, Dios enseña a escuchar con mayor profundidad. Cuando el ruido de la urgencia disminuye, la voz interior se vuelve más clara. No siempre se recibe una respuesta concreta, pero se desarrolla una sensibilidad espiritual distinta. El corazón aprende a discernir, a reconocer la paz que confirma y la inquietud que advierte. La espera afina la percepción espiritual. La formación del corazón también implica aprender a rendir el control. Uno de los mayores conflictos humanos es el deseo de manejar los tiempos, las formas y los resultados. Pero la espera confronta esa necesidad. Obliga a reconocer los límites propios y a confiar en una sabiduría superior. Esta rendición no es pasividad, es una entrega consciente que libera al alma de cargas innecesarias. A medida que el control se suelta, la ansiedad pierde fuerza. No desaparece por completo, pero deja de dominar. El corazón comienza a descansar no porque todo esté resuelto, sino porque confía en quien dirige el proceso. Este descanso interior es una señal de crecimiento espiritual. Es la evidencia de que la fe está dejando de depender de circunstancias externas. La espera también forma paciencia, pero no una paciencia resignada, sino una paciencia activa, una paciencia que sigue creyendo, que sigue obedeciendo, que sigue caminando aun cuando el camino no está claro. Esta paciencia se convierte en fortaleza interior. No endurece el corazón, lo vuelve más estable. En este tiempo, Dios trabaja con el carácter, moldea actitudes, corrige reacciones y fortalece convicciones. Muchas veces se pide una respuesta externa cuando lo que Dios está haciendo es una obra interna. No porque ignore la petición, sino porque sabe que el corazón necesita estar preparado para sostener lo que viene. La formación del corazón en la espera también enseña humildad. Reconocer que no se tiene control absoluto sobre la vida produce una dependencia saludable de Dios. Esta dependencia no disminuye la dignidad humana, la ordena. El corazón aprende a confiar más en la guía divina que en sus propias fuerzas. Con el paso del tiempo, se descubre que muchas de las batallas más importantes no se libran en el exterior, sino en el interior. Pensamientos que deben ser renovados, emociones que deben ser sanadas, heridas que deben ser restauradas. La espera crea el espacio necesario para que estas áreas sean atendidas con profundidad. Dios no apresura estos procesos porque sabe que una sanidad superficial no produce una transformación duradera. La obra profunda requiere tiempo, requiere paciencia, requiere disposición, y aunque al inicio pueda parecer lento, el fruto que produce es firme y estable. La formación del corazón también redefine la manera de relacionarse con Dios.
La oración deja de ser solo un medio para obtener respuestas y se convierte en un espacio de encuentro. Ya no se ora únicamente para pedir, sino para escuchar, para agradecer, para alinearse. La relación se profundiza cuando no está basada solo en resultados. En la espera se aprende a valorar la constancia, la fidelidad diaria, aun cuando no hay emociones intensas ni señales visibles, se convierte en una expresión madura de fe. Permanecer cuando no hay estímulos externos fortalece el compromiso interior. Esa constancia construye una relación sólida con Dios. El tiempo también revela que muchas respuestas llegan de manera distinta a como se esperaba. A veces no llegan como cambios inmediatos, sino como una paz que sostiene. Otras veces llegan como claridad interior, como dirección suave, como fortaleza renovada. Dios responde, pero no siempre de la forma que la mente humana anticipa. En este proceso de formación, el corazón aprende a confiar en el carácter de Dios por encima de sus propias percepciones. Aprende que Dios sigue siendo bueno aun cuando no se entienden sus caminos. Aprende que su fidelidad no depende de las circunstancias. Esta confianza se convierte en un ancla que sostiene en medio de la incertidumbre. La espera también enseña a vivir el presente con mayor conciencia. Cuando se deja de estar obsesionado con el futuro, se aprende a valorar el ahora. Cada día se reconoce como parte del proceso, no como un tiempo perdido. Esta perspectiva transforma la manera de vivir y de enfrentar las dificultades. A medida que el corazón es formado, la fe se vuelve más profunda y menos frágil. Ya no se quiebra fácilmente ante la demora o la dificultad. Ha aprendido a permanecer, ha aprendido a confiar, ha aprendido a descansar en medio del proceso. La formación del corazón en la espera no es un castigo, es una preparación. Dios no está reteniendo algo por capricho, está preparando a la persona para recibirlo de la manera correcta. Esta comprensión transforma la espera en un espacio de esperanza y no de frustración. Cuando el corazón llega a este entendimiento, algo cambia de manera definitiva. La fe deja de ser una reacción emocional y se convierte en una convicción profunda. El tiempo deja de ser una amenaza y comienza a ser reconocido como parte del propósito. Parte 4. La espera como escuela de fe y obediencia. Cuando el corazón ha sido formado en la espera, comienza a comprender que este tiempo no es solo un periodo de transición, sino una verdadera escuela espiritual. En ella, la fe deja de ser un concepto teórico y se convierte en una experiencia vivida día a día. La espera enseña a obedecer incluso cuando no se entiende, a confiar incluso cuando no se ve y a permanecer incluso cuando el camino parece largo. En esta escuela silenciosa, Dios instruye de maneras que no siempre son evidentes. No utiliza únicamente palabras o señales extraordinarias, sino situaciones cotidianas, decisiones pequeñas y momentos de aparente estancamiento. Cada uno de estos elementos se convierte en una lección que fortalece la fe y afianza la obediencia. Nada es casual. Todo tiene un propósito formativo. La obediencia en la espera es una de las expresiones más profundas de la fe. No es obedecer cuando todo es claro y favorable, sino obedecer cuando las respuestas no llegan y las circunstancias no cambian. Esa obediencia no nace de la emoción, nace de la convicción. Es el resultado de confiar en el carácter de Dios más que en la comprensión humana. En este proceso, se aprende que la fe no siempre produce alivio inmediato, pero sí produce estabilidad interior. La persona que aprende a obedecer en la espera desarrolla una fe firme, capaz de sostenerse aun cuando las emociones fluctúan. Esa fe no depende del entusiasmo del momento, sino de una decisión consciente de seguir confiando. La espera también revela cuánto se confía realmente en Dios. Mientras todo avanza conforme a los planes personales, es fácil decir que se confía.
Pero cuando el tiempo se extiende y las respuestas se retrasan, la fe es puesta a prueba, no para ser destruida, sino para ser fortalecida. La prueba no busca debilitar, busca purificar. En esta escuela de fe, Dios enseña a caminar paso a paso. No muestra el panorama completo de inmediato, porque sabe que el corazón humano necesita aprender a depender. Cada paso dado en obediencia prepara el terreno para el siguiente. Así, la fe se construye de manera progresiva, no apresurada. La espera también confronta la tendencia a actuar por impulso. En el silencio, el corazón aprende a detenerse, a reflexionar y a discernir. No toda acción es obediencia y no toda quietud es pasividad. Dios enseña a reconocer cuándo avanzar y cuándo esperar. Esta sensibilidad espiritual solo se desarrolla con el tiempo. A medida que la fe madura, se comprende que la obediencia no siempre produce resultados visibles inmediatos. Muchas veces, sus frutos se manifiestan con el paso del tiempo. Sin embargo, cada acto de obediencia deja una huella en el interior. Fortalece el carácter, afirma la confianza y profundiza la relación con Dios. En la espera, también se aprende a obedecer sin aplausos. Hay decisiones correctas que nadie ve, actos de fidelidad que no reciben reconocimiento humano, pero Dios ve, y esa conciencia transforma la motivación. La obediencia deja de buscar aprobación externa y se orienta hacia la fidelidad interna. La escuela de la espera enseña que la fe no se trata de forzar resultados, sino de caminar en alineación con la voluntad de Dios. Forzar abre puertas que no edifican. Esperar, en cambio, permite que Dios abra las puertas correctas en el momento adecuado. Esta comprensión protege al corazón de decisiones precipitadas. En este proceso, se aprende a aceptar que no todo avance es visible. Hay etapas donde el crecimiento ocurre debajo de la superficie. Así como una raíz se fortalece antes de que el árbol crezca, la fe se afirma en lo oculto antes de manifestarse en lo externo. La espera permite que estas raíces se desarrollen con firmeza. La obediencia en la espera también forma perseverancia. No una perseverancia terca, sino una perseverancia guiada por la fe. Es la capacidad de continuar haciendo lo correcto aun cuando no se ven resultados inmediatos. Esa perseverancia es una señal de madurez espiritual. Dios utiliza esta etapa para enseñar a escuchar su guía con mayor claridad. Cuando la prisa disminuye, el corazón se vuelve más atento. Aprende a reconocer las señales sutiles, las convicciones internas, la paz que confirma y la inquietud que advierte. La espera afina la capacidad de discernimiento. En esta escuela, la fe deja de depender de circunstancias favorables. Se aprende a confiar incluso en medio de la incertidumbre. Esa confianza no elimina las dudas por completo, pero impide que dominen el corazón. La fe se vuelve más estable porque ha aprendido a apoyarse en Dios y no en las circunstancias. La obediencia en la espera también enseña a renunciar a atajos. Muchas veces, la impaciencia lleva a buscar soluciones rápidas que terminan alejando del propósito. Dios, en su amor, utiliza la espera para proteger de decisiones que podrían causar daño. Aprender a esperar es aprender a confiar en su cuidado. A lo largo de este proceso, el corazón comienza a reconocer que la voluntad de Dios no es una carga, sino un refugio. Obedecer deja de sentirse como una obligación pesada y se convierte en una respuesta de amor y confianza. La fe se expresa entonces no solo en palabras, sino en decisiones diarias. La escuela de la espera también transforma la manera de enfrentar las dificultades. En lugar de reaccionar con desesperación, se responde con oración. En lugar de rendirse ante la frustración, se permanece con esperanza. Esta actitud no nace de la autosuficiencia, nace de una fe que ha sido entrenada en el tiempo.
Con el paso de los días, la obediencia constante produce un cambio profundo. El corazón se vuelve más sensible a la dirección de Dios y menos dependiente de la aprobación humana. Se aprende a vivir con una convicción interna que no necesita ser validada constantemente por resultados visibles. La espera enseña que la fe verdadera no siempre es ruidosa. A menudo es silenciosa, constante y firme. No necesita demostrar nada, simplemente permanece. Esa fe, cultivada en la espera, es capaz de sostenerse en cualquier estación de la vida. Cuando esta etapa es comprendida, la obediencia deja de ser una respuesta circunstancial y se convierte en un estilo de vida. La fe ya no depende de lo que sucede alrededor, sino de la relación con Dios. Esa relación, fortalecida en la espera, se convierte en el fundamento de todo el caminar espiritual. Así, la espera se revela como una escuela necesaria, una escuela donde la fe se profundiza, la obediencia se fortalece y el corazón aprende a confiar sin condiciones. No es un tiempo perdido, es un tiempo formativo. Y en esa formación constante, el alma descubre que cada día de espera ha valido la pena, porque ha sido guiada por un Dios fiel que nunca abandona su obra. Parte 5. La transformación interior que nace del tiempo. Cuando la espera ha cumplido su obra inicial, comienza a manifestarse una transformación interior profunda. No siempre es visible para quienes observan desde fuera, pero es real y constante en el interior del corazón. Esta transformación no ocurre de manera abrupta, se desarrolla lentamente, como una obra silenciosa que va tomando forma con el paso de los días. Dios utiliza el tiempo para trabajar en áreas que ninguna respuesta inmediata podría sanar. En esta etapa, la fe deja de ser reactiva y se vuelve estable. Ya no responde únicamente a estímulos externos, sino que se sostiene desde una convicción interna. El corazón aprende a mantenerse firme aun cuando las circunstancias no ofrecen seguridad. Esta estabilidad no nace de la ausencia de problemas, sino de una confianza arraigada en Dios. La transformación interior comienza cuando la persona deja de luchar contra el proceso y aprende a caminar dentro de él. La resistencia al tiempo suele generar frustración, pero la aceptación produce paz. Aceptar no significa resignarse, sino reconocer que Dios sigue teniendo el control incluso cuando no se comprende el camino. Esta aceptación libera al alma de una carga innecesaria. En este proceso, Dios trabaja con las emociones más profundas, miedos antiguos, heridas no resueltas, inseguridades que antes se ignoraban, salen a la superficie, no para ser juzgadas, sino para ser sanadas. El tiempo crea el espacio necesario para que estas áreas sean tratadas con paciencia y cuidado. La sanidad verdadera no se apresura. La transformación interior también redefine la identidad. Muchas personas se definen por lo que hacen, por lo que logran o por lo que reciben. En la espera, esas definiciones se tambalean. Y es ahí donde Dios revela una identidad más profunda, basada no en el hacer, sino en el ser. El valor deja de depender de los resultados y comienza a afirmarse en la relación con Dios. A medida que esta identidad se fortalece, la ansiedad por demostrar algo pierde fuerza. Ya no es necesario probar constantemente el valor personal. La seguridad interior crece cuando se comprende que el amor de Dios no depende del rendimiento ni del cumplimiento de expectativas humanas. Esta verdad libera y fortalece al mismo tiempo. El tiempo también transforma la manera de pensar. Pensamientos apresurados, conclusiones negativas y expectativas rígidas son reemplazados poco a poco por una perspectiva más amplia. El corazón aprende a interpretar la realidad con mayor profundidad. Ya no todo se mide por el presente inmediato, sino por el proceso completo. En esta etapa se desarrolla una paciencia distinta.
No es la paciencia forzada de quien espera sin opciones, sino la paciencia consciente de quien confía. Esta paciencia permite observar, discernir y actuar con sabiduría cuando llega el momento. No impulsa decisiones apresuradas, sino respuestas alineadas con la voluntad de Dios. La transformación interior también se manifiesta en una mayor sensibilidad espiritual. El corazón se vuelve más atento a las pequeñas señales, a las convicciones internas, a la paz que confirma o a la inquietud que advierte. Esta sensibilidad no surge de la prisa, sino de la quietud aprendida en la espera. El tiempo afina la percepción. A lo largo de este proceso, la relación con Dios se vuelve más profunda y menos superficial. La oración deja de centrarse únicamente en peticiones y se convierte en un diálogo sincero. Hay más escucha, más reflexión, más entrega. La comunión se fortalece cuando no está condicionada por resultados inmediatos. La transformación interior también cambia la manera de enfrentar las dificultades. Ya no se reacciona con desesperación ante cada obstáculo. Se aprende a responder con fe, con calma y con discernimiento. Esta respuesta no elimina el dolor, pero evita que domine el corazón. La fe madura no niega la dificultad, la atraviesa con esperanza. El tiempo enseña que no todas las batallas se ganan con acción inmediata. Algunas se vencen con perseverancia, con fidelidad diaria y con confianza sostenida. La transformación interior ocurre cuando se aprende a permanecer firme sin endurecerse. Esta firmeza es una señal clara de crecimiento espiritual. En este punto, el corazón comienza a experimentar una libertad nueva. La libertad de no depender de la aprobación externa. La libertad de no vivir comparándose con otros. La libertad de caminar al propio ritmo sin culpa ni presión. Esta libertad no nace del aislamiento, sino de una identidad afirmada en Dios. La transformación interior también impacta la manera de relacionarse con los demás. Quien ha aprendido a esperar desarrolla una empatía más profunda. Comprende mejor los procesos ajenos, ofrece paciencia y evita juicios apresurados. El tiempo vivido con Dios se convierte en gracia ofrecida a otros. A medida que el corazón es transformado, se hace evidente que muchas de las respuestas buscadas al inicio ya no son tan urgentes, no porque hayan perdido importancia, sino porque el interior ha sido fortalecido. La persona ya no depende de una sola respuesta para sostener su fe. Ha aprendido a confiar más allá de lo que recibe. El tiempo también revela que Dios no solo cumple promesas, sino que cumple propósitos. Y muchas veces el propósito es más grande que la promesa inicial. Lo que Dios forma en el interior tiene un valor eterno que supera cualquier resultado visible. Esta comprensión transforma la manera de esperar. Parte 6. El descanso que nace de confiar plenamente. Cuando la transformación interior ha comenzado a consolidarse, surge un fruto silencioso pero poderoso, el descanso del alma. No se trata de la ausencia de problemas ni de la resolución inmediata de todas las situaciones, sino de un estado interior que permanece aún en medio de la incertidumbre. Este descanso no nace de tener control, nace de confiar. Es la consecuencia natural de haber caminado el proceso con Dios y haber aprendido a soltar aquello que nunca estuvo en manos humanas. El descanso espiritual no es pasividad ni indiferencia. Es una actitud profunda del corazón que ha entendido que la vida no se sostiene por la fuerza propia, sino por la fidelidad de Dios. Cuando esta verdad se asienta, la ansiedad comienza a perder dominio. Ya no gobierna las decisiones ni define el estado emocional. El corazón aprende a habitar en una paz que no depende de circunstancias externas. Este descanso se desarrolla cuando la persona deja de vivir anticipando constantemente el futuro.
La mente humana tiende a adelantarse, a imaginar escenarios, a temer resultados que aún no existen. Con el tiempo, Dios enseña a vivir el presente con mayor plenitud. No porque el futuro deje de importar, sino porque se confía en aquel que ya está allí. Confiar plenamente implica aceptar que no todo será comprendido de inmediato. Hay preguntas que no tienen respuesta en el momento, procesos que no se explican con facilidad y silencios que incomodan. Pero el descanso verdadero nace cuando el corazón decide confiar aún sin entender. Esta decisión no elimina las preguntas, pero impide que se conviertan en tormentos. El descanso que Dios ofrece no es frágil, no se rompe ante la primera dificultad. Ha sido construido en la espera, fortalecido en la obediencia y afirmado en la experiencia. Es un descanso que convive con la responsabilidad, con el esfuerzo diario y con la perseverancia. No es huida, es estabilidad. En esta etapa se aprende a distinguir entre lo que depende del esfuerzo humano y lo que solo Dios puede hacer. Esta distinción libera al corazón de una carga pesada. Muchas veces, la fatiga espiritual proviene de intentar controlar aquello que no está bajo control. Cuando se reconoce este límite, el alma respira. El descanso también transforma la manera de orar. La oración deja de ser un clamor desesperado y se convierte en una conversación confiada. Ya no se ora desde la urgencia constante, sino desde la certeza de que Dios escucha y obra. Se aprende a orar con fe tranquila, con palabras sencillas y con un corazón abierto. Este descanso interior no significa que el deseo desaparezca. Las promesas siguen siendo importantes, los anhelos siguen vivos, pero ya no generan ansiedad. El corazón aprende a esperar sin agitarse, a desear sin desesperarse. Esta calma no es apatía, es confianza madura. El descanso también ordena las emociones. Altibajos extremos comienzan a estabilizarse. La alegría ya no depende exclusivamente de buenas noticias, ni la tristeza se apodera completamente ante las dificultades. Se desarrolla un equilibrio emocional que permite atravesar distintas etapas sin perder el centro. A medida que este descanso se afianza, la persona se vuelve menos reactiva y más reflexiva. Ya no responde impulsivamente ante cada situación. Aprende a pausar, a discernir y a actuar con sabiduría. Esta capacidad de detenerse es una señal clara de crecimiento espiritual. El descanso que nace de confiar plenamente también fortalece la identidad. Ya no es necesario demostrar constantemente valor, fe o fortaleza. El corazón descansa en el hecho de ser sostenido por Dios. Esta seguridad interior libera de la comparación y de la necesidad de aprobación externa. En esta etapa, se aprende que descansar no significa dejar de avanzar. Significa avanzar sin cargar pesos innecesarios. Significa caminar con propósito, pero sin prisa desordenada. El descanso permite que cada paso sea más firme y consciente. El tiempo vivido con Dios enseña que muchas batallas se ganan desde la quietud interior. No todo conflicto requiere una reacción inmediata. Hay situaciones que se resuelven mejor desde la calma, desde la oración silenciosa y desde la confianza. El descanso se convierte entonces en una estrategia espiritual. Este descanso también protege el corazón del desgaste. La fe que se vive desde la ansiedad constante termina agotándose. En cambio, la fe que aprende a descansar se renueva. No se consume con facilidad. Se fortalece con el paso del tiempo. A medida que el descanso se vuelve parte del caminar diario, se descubre una nueva forma de vivir la fe. Menos ruidosa, pero más profunda. Menos apresurada, pero más firme. Esta fe no necesita demostrar nada, porque ha aprendido a confiar.
El descanso interior también permite reconocer con mayor claridad la obra de Dios. Cuando la prisa se apaga, se pueden ver los detalles. Pequeñas respuestas, cuidados constantes, direcciones sutiles que antes pasaban desapercibidas. El corazón agradecido nace del descanso. Este estado interior no se logra de manera instantánea. Es fruto de un proceso largo, de muchas decisiones diarias de confiar, de soltar y de permanecer. Pero cuando se alcanza, transforma la manera de vivir. La vida deja de sentirse como una carrera agotadora y comienza a percibirse como un caminar acompañado. El descanso que Dios da no depende de que todo esté resuelto, depende de saber que todo está en sus manos. Esta certeza sostiene aún cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Es un descanso que se apoya en la fidelidad probada de Dios. Parte 7. La esperanza que se afirma en medio del proceso. Cuando el descanso interior comienza a gobernar el corazón, la esperanza adquiere una forma distinta. Ya no es una expectativa frágil que depende de fechas, señales o resultados inmediatos. Se convierte en una convicción profunda que permanece incluso cuando el proceso sigue abierto. Esta esperanza no nace de lo que se ve, nace de lo que se ha aprendido a creer a lo largo del camino. La esperanza madura no ignora la realidad, pero tampoco queda atrapada en ella. Reconoce las dificultades, acepta las demoras y enfrenta las incertidumbres sin negarlas. Sin embargo, no permite que éstas definan el sentido de la vida. Se sostiene en la certeza de que Dios sigue obrando, aun cuando su obra no es evidente a simple vista. En este punto del caminar espiritual, el corazón deja de vivir esperando solo un desenlace y aprende a valorar el proceso mismo. Ya no todo gira en torno al momento final, sino a lo que está siendo construido día tras día. Esta perspectiva transforma la manera de vivir la fe. El presente deja de ser una sala de espera incómoda y se convierte en un espacio significativo. La esperanza que se afirma en medio del proceso no se basa en el optimismo humano, sino en la fidelidad comprobada de Dios. No es pensar que todo saldrá bien sin fundamento. Es recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y que esa fidelidad no cambia. Cada etapa atravesada se convierte en una evidencia que fortalece la confianza. El tiempo vivido con Dios enseña que muchas promesas no se cumplen de forma lineal. Hay avances, pausas, ajustes y momentos de aparente retroceso. Pero la esperanza madura entiende que estos movimientos no anulan el propósito. Al contrario, lo refinan. Dios no pierde el control cuando el camino se vuelve complejo. En esta etapa, la esperanza deja de ser ruidosa y se vuelve silenciosa. No necesita proclamarse constantemente. Se expresa en la perseverancia diaria, en la fidelidad sostenida y en la calma interior. Es una esperanza que no exige garantías inmediatas, porque ha aprendido a descansar en el carácter de Dios. La esperanza afirmada en el proceso también protege al corazón del desaliento. No elimina las emociones difíciles, pero evita que se conviertan en desesperanza. El creyente aprende a atravesar días difíciles sin concluir que todo está perdido. Sabe que un día complicado no define toda la historia. Este tipo de esperanza permite mirar el futuro sin temor excesivo, no porque se tenga certeza absoluta de lo que ocurrirá, sino porque se confía en quien guía el camino. El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una extensión del cuidado de Dios. Esta confianza libera al corazón de una carga pesada. La esperanza también redefine la manera de medir el progreso espiritual. Ya no se evalúa solo por resultados visibles, sino por la fidelidad en el caminar. Permanecer confiando, aun cuando no hay respuestas claras, se convierte en una victoria espiritual. Esta victoria no siempre es celebrada externamente, pero es profunda y real.
En este proceso, el corazón aprende a esperar sin idealizar. Entiende que el cumplimiento de una promesa no significa el fin de todos los desafíos. Cada etapa trae nuevos aprendizajes. La esperanza madura no promete una vida sin dificultades, promete una vida acompañada por Dios. La esperanza afirmada también genera perseverancia. No una perseverancia tensa, sino una perseverancia serena. Es la capacidad de seguir adelante sin agotarse emocionalmente. Esta perseverancia se alimenta de la confianza y se renueva en la comunión diaria con Dios. El tiempo enseña que la esperanza verdadera no depende de la velocidad, sino de la dirección. No importa tanto cuán rápido se avanza, sino hacia dónde se camina. Esta comprensión alivia la presión interna y permite vivir el proceso con mayor equilibrio. La esperanza también ordena las expectativas. No se espera todo al mismo tiempo ni de la misma manera. El corazón aprende a aceptar que algunas respuestas llegan antes y otras después. Esta aceptación no debilita la fe, la fortalece, porque está basada en una confianza realista y profunda. A lo largo del proceso, la esperanza se convierte en una fuente de fortaleza para otros. Quien ha aprendido a esperar con fe puede acompañar a otros en sus propios procesos, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Esta capacidad de acompañar nace del tiempo vivido con Dios. La esperanza afirmada no necesita negar el dolor para existir. Convive con él sin ser vencida. Reconoce la tristeza, pero no se rinde ante ella. Esta esperanza es resistente porque ha sido formada en la espera, probada en la dificultad y afirmada en la confianza. En este punto, el corazón ya no busca señales constantes para seguir creyendo. Ha aprendido a confiar aún en la aparente ausencia de señales. Esta confianza no es ingenua, es profunda. Se apoya en la relación construida con Dios a lo largo del tiempo. La esperanza también transforma la manera de hablar y de pensar. El lenguaje se vuelve más prudente, más agradecido, más consciente. Los pensamientos dejan de girar en torno al temor y comienzan a orientarse hacia la confianza. Este cambio interior es una señal clara de crecimiento espiritual. Cuando la esperanza se afirma de esta manera, el proceso deja de ser visto como un castigo y comienza a ser reconocido como una preparación. Cada etapa, incluso las más difíciles, adquiere sentido. Nada se vive en vano cuando se camina con Dios. Parte 8. La fidelidad diaria como expresión de una fe madura. Cuando la esperanza ha sido afirmada en medio del proceso, la fe comienza a expresarse de una manera más concreta y constante, a través de la fidelidad diaria. Ya no se trata solo de grandes decisiones o momentos decisivos, sino de la manera en que se vive cada día. La fe madura no se define por actos extraordinarios, sino por una constancia silenciosa que permanece aún cuando no hay resultados visibles inmediatos. La fidelidad diaria es una de las pruebas más profundas de la fe. Es fácil creer con entusiasmo cuando todo avanza con claridad, pero es en la rutina, en la repetición y en la aparente normalidad donde la fe se consolida. Permanecer fiel en lo pequeño, en lo cotidiano, revela un corazón que ha aprendido a confiar más allá de las emociones del momento. En esta etapa, la persona comprende que la vida espiritual no se sostiene por impulsos esporádicos, sino por decisiones continuas. Decidir confiar cada mañana, decidir obedecer aun cuando no hay motivación intensa, decidir permanecer cuando el proceso parece largo. Estas decisiones, repetidas día tras día, construyen una fe firme y estable. La fidelidad diaria también enseña a valorar la disciplina espiritual, no como una obligación pesada, sino como un espacio de encuentro y crecimiento.
La oración constante, la reflexión interior, la obediencia consciente se convierten en hábitos que sostienen el caminar. Estos hábitos no garantizan una vida sin dificultades, pero fortalecen el interior para enfrentarlas. En este punto, el corazón aprende que no todo avance es visible. Hay días en los que parece que nada cambia, que todo sigue igual. Sin embargo, la fidelidad diaria continúa obrando en lo profundo. Así como el crecimiento de una planta no se percibe de un día para otro, la obra interior de Dios avanza silenciosamente. La fidelidad cotidiana también protege de la frustración. Cuando se espera solo grandes resultados, la demora puede desanimar. Pero cuando se aprende a valorar la constancia, cada día fiel se convierte en una victoria. Esta perspectiva cambia la manera de medir el progreso espiritual. A medida que la fidelidad se vuelve un estilo de vida, la fe se libera de la dependencia emocional. Ya no necesita sentirse fuerte para obedecer. Obedece porque ha aprendido a confiar. Esta obediencia no es mecánica, es una respuesta consciente a la fidelidad de Dios. Se obedece no por miedo, sino por convicción. La fidelidad diaria también fortalece la relación con Dios. No se basa en encuentros ocasionales, sino en una comunión constante. Esta relación se profundiza cuando se vive sin prisas, sin exigencias desmedidas, con un corazón dispuesto a escuchar y a caminar con humildad. En este proceso, se aprende que la fe madura no siempre se siente intensa, pero siempre es firme. Hay días de gozo y días de cansancio, momentos de claridad y momentos de duda. La fidelidad no elimina estas fluctuaciones, pero impide que definan el rumbo. El camino continúa porque la confianza se ha afirmado. La constancia diaria también desarrolla un carácter estable. Las reacciones impulsivas disminuyen, la paciencia se fortalece y la perseverancia se vuelve natural. Este carácter no se forma en un solo momento, se construye con el tiempo, a través de decisiones repetidas que alinean el corazón con la voluntad de Dios. La fidelidad en lo cotidiano enseña a vivir con propósito, aún en tareas simples. Nada se percibe como insignificante. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, forma parte de una obra mayor. Esta comprensión llena de sentido incluso los días más comunes. En esta etapa, la fe deja de buscar constantemente experiencias extraordinarias. Aprende a reconocer la presencia de Dios en lo ordinario, en la provisión diaria, en la fortaleza renovada, en la paz que sostiene. Esta fe no necesita grandes señales para mantenerse viva. La fidelidad diaria también guarda el corazón de la comparación. Cuando se vive enfocado en el propio caminar, se deja de mirar el ritmo ajeno. Cada persona tiene su proceso, su tiempo y su llamado. La constancia personal se convierte en una fuente de paz, porque ya no se vive compitiendo, sino obedeciendo. En lo largo del tiempo, esta fidelidad produce una fe confiable, una fe que otros pueden observar y encontrar firme, no porque sea perfecta, sino porque es constante. Esta fe se convierte en un testimonio silencioso que habla más por la manera de vivir que por las palabras. La fidelidad diaria también enseña a aceptar que algunas respuestas llegan de forma gradual. No todo se resuelve de una vez. Hay cambios que ocurren poco a poco, casi imperceptibles. La constancia permite acompañar estos procesos sin desesperarse. En este punto, el corazón comprende que la fe no es un evento, es un camino que se recorre paso a paso, día tras día. Cada jornada fiel suma, cada decisión de confiar fortalece, nada se pierde cuando se camina con Dios. La fidelidad cotidiana también prepara para nuevas etapas. Cuando llega el momento de avanzar, el corazón ya ha sido entrenado en la constancia. No se desestabiliza con facilidad porque ha aprendido a permanecer.
Esta preparación es una de las mayores bendiciones del tiempo. La fe madura, expresada en la fidelidad diaria, no depende de circunstancias favorables. Ha aprendido a sostenerse aun cuando el entorno no cambia. Esta estabilidad interior es fruto de un proceso largo, vivido con paciencia y confianza. Así, la fidelidad diaria se convierte en una expresión clara de una fe que ha sido formada, probada y afirmada. No es una fe ruidosa, es una fe sólida. No busca reconocimiento, busca permanecer fiel. Parte 9. Vivir alineados con el tiempo y el propósito de Dios. Cuando la fidelidad diaria ha sido cultivada y la fe ha madurado a lo largo del proceso, el corazón comienza a vivir desde un lugar distinto. Ya no se mueve principalmente por la urgencia ni por la presión de los resultados, sino por una alineación profunda con el tiempo y el propósito de Dios. Esta alineación no es automática, es el fruto de haber caminado, esperado, aprendido y confiado a lo largo de cada etapa. Vivir alineados con el tiempo de Dios implica aceptar que la vida espiritual no se rige por la prisa humana. El corazón que ha sido formado en la espera entiende que no todo debe resolverse de inmediato para tener sentido. Aprende a vivir con propósito aun cuando el panorama no está completamente claro. Esta forma de vivir libera de la ansiedad constante y permite caminar con una confianza serena. En esta etapa, la persona deja de resistirse al ritmo de Dios. Ya no lucha contra las pausas ni se frustra ante los silencios. Ha aprendido que cada temporada cumple una función y que ninguna es innecesaria. El tiempo deja de ser visto como un obstáculo y se reconoce como un instrumento a través del cual Dios sigue obrando. La alineación con el propósito de Dios también transforma la manera de tomar decisiones. Ya no se decide únicamente por impulso o emoción, sino desde el discernimiento. El corazón ha aprendido a esperar claridad, a escuchar con atención y a actuar con sabiduría. Esta forma de decidir no elimina los riesgos, pero reduce los errores que nacen de la impaciencia. Vivir alineados con Dios implica reconocer que el propósito no siempre se revela de una sola vez. Muchas veces se comprende por partes a medida que se avanza. El corazón aprende a caminar con la porción de luz que tiene, confiando en que la siguiente se revelará a su tiempo. Esta confianza evita la parálisis y sostiene el avance. En este punto, la fe deja de ser defensiva y se vuelve activa. No una actividad agitada, sino una acción consciente y alineada. La persona ya no se mueve para llenar vacíos emocionales ni para calmar la ansiedad, sino para responder a la dirección de Dios. Esta acción nace del descanso interior y no de la urgencia. La alineación con el propósito de Dios también redefine el concepto de éxito. El éxito deja de medirse solo por logros visibles o metas alcanzadas y comienza a evaluarse por la fidelidad al llamado. Permanecer fiel al proceso, aun cuando no hay reconocimiento inmediato, se convierte en una victoria profunda. El corazón alineado aprende a aceptar que no todos los caminos serán fáciles ni rápidos, pero ha comprendido que la dificultad no anula el propósito. Al contrario, muchas veces lo fortalece. Las etapas complejas se convierten en espacios donde la fe se afianza y la dependencia de Dios se profundiza. Vivir desde esta alineación también produce una paz distinta frente al futuro, no porque se tenga certeza de todo lo que ocurrirá, sino porque se confía en aquel que guía el camino. El futuro deja de ser una fuente constante de temor y se convierte en un espacio de esperanza sostenida. La alineación con el tiempo de Dios enseña a valorar el presente sin quedar atrapado en él. Se vive el hoy con gratitud, sabiendo que forma parte de un proceso mayor. Esta perspectiva permite disfrutar los pequeños avances y aceptar las pausas sin frustración. En esta etapa,
la relación con Dios se vuelve más estable y profunda. Ya no depende de estados emocionales fluctuantes. Se ha construido sobre la experiencia acumulada de su fidelidad. Cada etapa atravesada se convierte en un recordatorio de que Dios no abandona su obra. El corazón alineado también aprende a servir desde un lugar sano. No sirve para llenar carencias internas ni para buscar validación, sino como una expresión natural de gratitud y obediencia. Este servicio nace del descanso y no del agotamiento. La alineación con el propósito de Dios también trae claridad sobre los límites. Se aprende a decir no cuando es necesario y a esperar cuando corresponde. Esta claridad protege de la sobrecarga y del desgaste innecesario. El corazón ya no intenta hacerlo todo. Confía en que Dios guía cada paso. Vivir de esta manera permite reconocer que el propósito de Dios no es solo llevar a un destino, sino formar a la persona en el camino. El proceso no es un medio incómodo para llegar a un fin, es parte esencial de la obra. Esta comprensión cambia la manera de vivir cada etapa. El tiempo vivido con Dios enseña que muchas respuestas llegan de formas inesperadas. A veces no llegan como cambios externos, sino como una fortaleza interior que permite seguir adelante. Otras veces llegan como una paz que sostiene en medio de la incertidumbre. El corazón alineado reconoce estas respuestas y las valora. En este punto, la fe se vuelve más sencilla y más profunda. No necesita complicarse con explicaciones excesivas. Confía, permanece, camina. Esta fe no ignora las dificultades, pero no se define por ellas. Se define por la relación construida con Dios a lo largo del tiempo. La alineación con el tiempo y el propósito de Dios también permite mirar atrás con una nueva perspectiva. Lo que antes parecía demora, ahora se entiende como preparación. Lo que parecía silencio se reconoce como cuidado. Nada se percibe como perdido cuando se observa desde esta comprensión. Vivir alineados con Dios no elimina los desafíos, pero transforma la manera de enfrentarlos. El corazón ya no reacciona con desesperación, sino con confianza. Ha aprendido que cada etapa, incluso las más difíciles, está bajo la soberanía de un Dios fiel. Esta forma de vivir no se logra de manera instantánea. Es el resultado de haber caminado cada parte del proceso con honestidad, perseverancia y fe. Cada etapa ha contribuido a formar un corazón más firme, más sensible y más confiado. Al final, el mayor fruto de todo este caminar no es solo el cumplimiento de una promesa, sino la transformación del corazón. Un corazón que ha aprendido a confiar en el tiempo de Dios, a descansar en su fidelidad y a vivir alineado con su propósito. Y en esa alineación profunda, el alma encuentra sentido, estabilidad y esperanza. No porque todo esté resuelto, sino porque ha aprendido a caminar con Dios en cada etapa del camino. Esa caminata, vivida con fe y paciencia, es una de las mayores expresiones de una vida espiritual madura.